Bien, pues una vez visto el manejo general del JClick, pues vamos a adentrarnos con otras herramientas multimedia, software para la elaboración de contenidos que guardan todas unas mismas características generales. Van a ser gratuitas tanto en la instalación como en la visualización. Todas van a tener plantillas de ejemplo que son personalizables. Tienen dos entornos, uno para el usuario y otro para que el profesional o padres puedan crear y personalizar esas actividades o plantillas. Uso fácil, intuitivo, sencillo y tienen pues también funciones, opciones de uso con respecto a la visualización en el propio ordenador, en la tablet o en el móvil. Bueno, pues algunas de las herramientas que existen y que cumplen estas características son todas estas que veis aquí y vamos a ir una por una presentando sus características principales. Bien, LIM es las siglas de libros interactivos multimedia. También es un entorno para la creación de actividades que están compiladas en libros, que se llama. Es compatible con cualquier sistema operativo y utiliza tecnología, tanto Flash como Java. Incluye un editor de actividades, que es el Edilim, un visualizador. Los archivos son siempre en formato XML y también tiene la posibilidad de cuantificar los progresos del usuario. Bien, como veis aquí, tiene el archivo lim.exe, que es un poco como el JClick Player y es el entorno para visualizar o realizar los libros. Los libros son los conjuntos de actividades. Aquí tendríais un ejemplo de actividad de lim. Y el edilim.exe es un ejecutable que va a permitir al profesional generar todos esos libros y las páginas de los libros, que son las actividades. Bien. Cada libro, por tanto, estará formado por un conjunto de actividades. Las plantillas que incorpora LIM para poder personalizarlas serían, pues, más bien páginas descriptivas, pero lo interesante son las páginas interactivas que incluyen puzzles, parejas, preguntas, operaciones, actividades externas, palabras secretas, textos, etc. Como veis, las posibilidades son muy amplias y todas estas plantillas son personalizables. Este es el entorno de creación de las páginas de LIM y bueno, veis las diferentes opciones. Tiene una configuración bastante sencilla y es muy similar a la configuración que hacíamos antes en el JClick Author. Bueno, y estas son la visualización de las actividades realizadas con JClick, que es lo que va a ver el usuario final. Bien, el proyecto Sígueme es una iniciativa de la Fundación Orange, que es un programa para potenciar la atención visual y entrenar la adquisición de significados para personas que tienen un bajo nivel de lenguaje. Entonces, en este caso también es gratuita, compatible con PCs, pizarras digitales, tablets, smartphones y está estructurado en 6 fases progresivas que veremos a continuación. Bueno, pues el objetivo está dirigido a la intervención con personas que todavía no han adquirido un lenguaje o no han adquirido los conceptos en cuanto a los significados de las palabras. Es personalizable ya que tiene un modo editor y se pueden incorporar imágenes, vídeos, audios relacionados con los intereses del usuario. Bien, estas son las secuencias de niveles. Comienza con un nivel centrado en trabajo de la atención del usuario, luego un nivel de vídeo en la que pues mejora la atención a imágenes, representando objetos con secuencia de vídeo. Posteriormente pasa de la imagen a movimiento a la imagen en 2 dimensiones. Posteriormente pasa de la imagen real al dibujo. Ese dibujo lo pasa a pictogramas y luego ya es un poco el compendio de todo a través de los juegos en el que incorpora tanto vídeos como dibujos como pictogramas. Digamos que esta secuencia de niveles permite que la persona, el usuario, vaya adquiriendo los conceptos de contenidos y vaya también aprendiendo ese lenguaje a través de los pictogramas. Ardora es un programa para la creación de contenidos web.
No son necesarios conocimientos de creación de páginas web previos porque incorpora un conjunto de plantillas que veis por aquí que son totalmente configurables. No es necesaria tampoco la instalación en el ordenador, sino que es a través de un ejecutable y es compatible con diferentes sistemas operativos. Es muy utilizada en los contextos educativos, pero como todas las herramientas anteriores, aplicable a la intervención terapéutica. Bueno, pues Ardora permite crear actividades interactivas, por ejemplo, pues completar un texto, relacionar conceptos, sopas de letras, etc. Y tiene hasta 35 plantillas diferentes. También podemos hacer páginas multimedia un poquito más complejas o páginas en el servidor. Esto se refiere a una página web en la que los alumnos van incorporando o van enriqueciéndola con contenidos propios. Aquí veis una pantalla de cómo es el sistema de creación de las actividades a través de Ardora. Bueno, pues ¿cómo es el proceso? Pues en primer lugar se crean las actividades, seleccionando la plantilla como en los otros programas que hemos visto y configurando las opciones. Se genera una página web que se visualiza en un navegador y por último se publican las actividades a través de ese archivo que se permite abrir con el navegador. Otro proyecto muy conocido es el proyecto Fresa, que su principal herramienta se llama Plafuns. Proyecto Fresa ya tiene unos cuantos años y a lo largo de todo su periodo se han ido aumentando sus contenidos y hoy en día es una herramienta muy potente. Plafuns fue diseñado como un comunicador dinámico que va incorporando diferentes opciones de control por ratón, control por barrido pulsador, lleva un conjunto de pictogramas incorporados, también tiene salida de voz y en la web podemos encontrar un repositorio con diferentes comunicadores o plantillas que nos pueden servir como ejemplo. Hoy en día ya es posible descargarlo en Android y Space Plafuns es la compatibilidad con otros programas que tengamos instalados en el ordenador. Bueno, pues como os dije antes, Plafuns ha desarrollado un montón de ejecutables y complementos gratuitos que permiten tanto el acceso a través de la tablet, el PC o dispositivos móviles. Entonces, pues los ejecutables, por ejemplo, lectura de libros, reconocimiento de fonemas o vocales, tiene también diferentes ejecutables para el manejo de ratón y las funciones del ratón, como el conversor mouse teclado o el mouse joystick, y también tiene otras funcionalidades como pasapáginas, control de juegos, un teclado mágico con predicción de palabras. Es decir, que todos estos ejecutables son complementos a ese comunicador inicial, pero que también permiten un acceso y control del ordenador, simplemente con un ratón o con un sistema de barrido y pulsadores. Y estos son algunos de los ejemplos de plantillas que se crean a través del proyecto Fresa. Wiser.me, bueno, pues es una plataforma online que en este caso tampoco hay que instalar en el ordenador, tiene una versión gratuita y se está utilizando muchísimo en los ámbitos educativos, pero también, lo dicho, puede ser aplicable en una intervención terapéutica. Bueno, pues está en inglés, es lo malo, y se visualiza a través de cualquier navegador web. Lo que tienen son cuestionarios interactivos online que se generan a través de plantillas y que tienen diferentes tipos de preguntas que se le pueden plantear a los estudiantes o usuarios, y los contenidos audiovisuales, lo mismo que las anteriores, son totalmente personalizables. Esto permite luego visualizarla en el aula o en un grupo de usuarios y permite respuestas orales, un feedback para cada pregunta que puede ser personalizable y también permite incorporar contenidos online.
El resultado es muy atractivo, intuitivo y pues pueden ser personalizables todas las opciones de respuesta. Entonces, el profesor profesional diseña un conjunto de actividades o cuestionarios enlazados, publica ese paquete de actividades online. Esto va a generar un enlace web para que todos los alumnos o usuarios los puedan abrir en su navegador, realicen los cuestionarios o actividades y luego esto se registra y el feedback puede ser dado por el profesional o el profesor. Y por último, tenemos un portal también muy interesante que es el portal Yarasac, que no solo ha generado un conjunto de pictogramas que han permitido mejorar la comunicación en nuestra comunidad hispanohablante, sino también que hoy en día ya incorpora un montón de herramientas, software para utilizar estos pictogramas. Por ejemplo, pues herramientas online, pues Arasac nos permite crear tanto símbolos como generador de horarios, como generador de calendarios, agendas, etcétera. Y todo siempre online, gratuito, incorporando los pictogramas que previamente ha seleccionado el profesional. Luego también tiene programas específicos que se pueden descargar y que son un complemento a la comunicación. Por ejemplo, Araword, que es un procesador de textos o pictogramas que vemos por ahí, Araboard, que es un gestor de tableros de comunicación que es extensible a un smartphone con sistema Android, y Tico, que es una aplicación para generar y utilizar tableros de comunicación de forma interactiva en el propio PC. Y por último, yo os invito a visitar el aula abierta del portal Yarasac, porque aquí tendréis o encontraréis diferentes materiales, plantillas de ejemplo, tutoriales de los programas que os he comentado en la diapositiva anterior, documentos con símbolos y todo un mundo en cuanto al uso de los símbolos y pictogramas de Yarasac. Y muchas gracias.